Usted que está acá presente, usted que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿usted cree que exista envidia entre los hermanos? Estoy hablando de hermanos de sangre, ¿verdad? Padre, padre, de un mismo padre, de una madre. ¿Usted cree que existen envidia? Les hago la misma pregunta. ¿Usted cree, pero voy a variarla un poco, que exista envidia entre los hijos de Dios? Vamos a definir ahora, más adelante, lo que es la envidia. Pero quiero que vengamos al libro de Génesis, capítulo 37, y veamos acerca de la familia, ¿verdad? Recuerden que esta es una serie de prédicas acerca de la familia, ¿ves? Lo que sucede en los hogares cristianos. Voy a leer este capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de amor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta salvación tan grande, Señor, y la vida eterna. Ruego a ti pidiéndote para que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de mí. Te ruego también, Padre Celestial, para que quites cualquier estorbo que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, en el cual pueda distraernos y aprender más de ti. Ayúdame, Señor, a mí a poder transmitir tu palabra de una manera que pueda ella seguir transformando la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Entonces, vemos, empezando esta historia, que habla de José. Dice que tenía 17 años y estaba con los hermanos, ¿verdad? Los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a sus padres de la mala fama de ellos. O sea, los hermanos mayores de José no tenían buena fama. Hacían lo que ellos querían, y también encontramos acá a José, que era una persona responsable, temerosa de Dios, y le informaba de lo que hacían los hermanos de él a su padre, ¿verdad? También encontramos que su padre confiaba en José. Voy a continuar leyendo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diferentes colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En esta serie de la familia, hermanos, en una ocasión estuve predicando acerca de preferencia entre los padres a los hijos. Aquí también volvemos a encontrar esa preferencia. Dice la palabra de Dios que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, ¿verdad? Era hijo de Raquel, el gran amor, ¿verdad? A nivel emocional de Jacob, lo había tenido en su vejez. La palabra de Dios da razones. También, aparte de eso, era una persona correcta, le hacía caso al padre, llegaba y era una persona honesta. Aparte de eso, todo lo que Jacob le enseñaba de Dios, él lo iba captando, ¿verdad? Tenía temor a Dios, y ahora lo vamos a ver. Eso provocó que sus hermanos sintieran enojo contra él. Aparte de eso, la demostración de afecto del padre le regala una túnica de colores. En esa época era normal, todos tenían túnicas, pero eran túnicas sencillas. Las ocupaban para abrigarse del frío, las ocupaban también para envolver algo cuando llevaban, ¿verdad? Para envolver a los bebés. Eran túnicas sencillas, sin manga. Sin embargo, a José le dieron una túnica de colores.
Lo que estaba estudiando ahí es que esta túnica de colores posiblemente era de manga larga, ¿verdad? Y más larga que las normales, era la que le daban a los príncipes, ¿ves? De esa época, digamos. A nivel visual, todo el mundo veía que el amor de Jacob por su hijo era mayor que el de todos. ¿Qué provoca eso? Continuamos leyendo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ya que interesante, ellos también tenían capacidad de captar qué se podría significar esos sueños, pero ni el mismo José sabía qué era. Imagínese un chico, 17 años, asustado por un sueño. Decide ansiosamente contarlo, pero no sabía o no tenía la malicia que ese sueño iba a provocar que los hermanos sintieran más enojo contra él, ¿verdad? Porque, y es un sueño que él está diciendo, ustedes se van a inclinar delante de mí. Inclusive, posiblemente ni el mismo José sabía qué significaba. Recuerde que el Señor, Dios, nos lo viene mostrando, ¿verdad? Continúo leyendo. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Ok. Sus padres le tenían envidia. Empieza lo que es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. En este caso, el afecto del padre. En este caso, la túnica que era más cara, ¿verdad? Y, ¿por qué no? La palabra de José, que era una palabra, cuando él hablaba y decía algo, le creía, era una palabra creíble. Los hermanos de él acudían con mentiras, ¿verdad? Entonces, es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce la inclinación a negar la existencia de éste, a tratar de poseerlo o destruirlo, y sobre todo a sentir odio hacia las personas que poseen lo que deseamos. Aquí empieza. Con la envidia llega el odio. Podemos ver, continuando, en el capítulo 39, vemos que la envidia lleva al odio, o 10 hermanos queriendo matar a este hijo menor, ¿verdad? Lo quieren matar, el padre los manda a buscar, y luego estamos ahí en el versículo 30, capítulo 37. En el versículo 12 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Entonces, lo ven venir de largo. Dice: allá viene el soñador.
con enojo, con odio. Y se empiezan a murmurar entre ellos que lo mataran. ¿Hasta dónde llega la envidia? La envidia lleva a tener odio, a desear el mal ajeno. Estrictamente hablando, la envidia es actitud de ruindad ética, opuesta a la generosidad y a la bondad natural. Engendra celos, rivalidad y amargura en quien la sufre, y desconcierto o temor en quien es objeto de ella. Engendra celos, la envidia, rivalidad y amargura. Una persona que siente envidia por otra tiene celos, tiene enojo, está en un estado de amargura. Todo lo que la persona haga le va a enojar. Así es de mala la envidia. Vea hasta dónde se llegó por lo que es por la envidia, a querer matar a su hermano, por querer poseer lo que éste le daban, ¿verdad? El cariño. También podemos ver cómo es delicado cuando los padres tienen preferencia hacia uno u otro de sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la envidia. Continuamos con el capítulo 37, continúo con la historia. Llega José, ese sentimiento de odio, de amargura que tienen, y lo quieren matar, lo meten a una cisterna, un hueco donde almacenaban agua grande, pero no tenía agua. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vea qué interesante. Entonces dicen, mejor no lo matemos, agarremos algo, le dan 20 piezas de plata y lo venden como esclavos a los ismaelitas. Van los ismaelitas, llegan a Egipto, lo venden a Potifar. Versículo 2 del capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Está siendo esclavo, lo ponen de mayor. Ve el egipcio Potifar, el capitán de la guardia, que todo lo que le pone en las manos a José es prosperado por Dios. Entonces lo pone como mayordomo, ¿verdad? Un esclavo como mayordomo. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Conocemos la historia, hemos escuchado, nos han enseñado, verdad, lo que dice la palabra de Dios, la esposa de Potifar, él es un esclavo, yo tengo el control de él, quiero que usted haga lo que yo diga. Entonces, en ese entonces se quería acostar con él. Y vemos a José respondiéndole, ¿verdad? Ninguna cosa me ha reservado, hablando del patrón, sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal? O sea, a quien era el dueño, ¿verdad? Porque él era un esclavo. Y continúa, y pecaría contra Dios. O sea, él sabía que ante los ojos de Dios estaría mal que él pueda llegar y tener relaciones con ella. Vea, aquí podemos ver una persona con temor a Dios. Recuerden que tenía 17 años cuando fue vendido, no sabemos cuánto tiempo había pasado,
pero empieza a madurar. ¿A quién venimos y clamamos cuando estamos en esas situaciones difíciles? Recuerden, él era un muchacho que fue criado como un príncipe. Se le dio todo como un príncipe, todas las preferencias. Y aparte de eso, de manera visual, todo el mundo lo veía que era el más importante de sus hermanos. Qué difícil para una persona de esa llegar a ser esclavo. Donde posiblemente no sabía hacer nada, pero empiezas a aprender. En vez de renegar, en vez de quejarse, ¿saben qué hizo? Venir y clamar a ese Dios que tiene. Al Dios que creó los cielos y la tierra y le dice que lo ayude. Entonces todo lo hace prosperar Dios. Van a haber problemas. Estaba en una situación difícil, sí. Van a haber problemas. A veces nosotros como hijos de Dios estamos en situaciones difíciles. Pero debemos de venir a Él, porque con Él va a ser más fácil sobrellevar esas situaciones. Entonces, Él dice, pecaría contra Dios, dice. Empezamos a ver cómo tiene temor a Dios, ¿verdad? Luego de eso, la esposa de Potifar se lo entrega, le habla a Potifar acerca de que él la quiso tomar a la fuerza. Potifar se enoja y lo lleva a la cárcel, ¿verdad? Lo lleva a la cárcel. Potifar tenía la potestad de matarlo si quería. Era su esclavo, podía hacer lo que le daba la gana. Pero Dios estaba con él, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo a José. Así es nuestro Dios. José era respaldado por Dios. (39:20) ahí dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia entre los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía Jehová, qué lindo. Lo llevan a la cárcel y el carcelero pone la confianza en José. El Señor, nuestro Dios, lo está respaldando, ¿verdad? Es una persona honesta. Seguía las reglas de Dios. Luego de esto, capítulo 40, vemos que versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ello a José, y le servía, y estuvieron días en prisión. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón,
y daba yo la copa de mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Una vez más vemos personas con un sueño y su espíritu está desesperado, está contristado, no saben qué hacer. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en sus manos, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. El copero del Faraón en esta época era un puesto muy importante. El copero le servía, no solamente servía la copa al Faraón, sino que tenía que probar la copa si no estaba envenenada, ¿verdad? Si no le querían hacer daño, entonces primero el que se iba era él. Después le servía el vino al Faraón. El panadero también, ¿verdad? Viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe del panadero entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Con la alegría que lo habían sacado y lo habían restituido a su puesto, ¿verdad que se va a acordar? Pero vemos aquí como el servicio de Josué, la compañía de Dios, al ser un esclavo, empieza a madurar. Una persona honesta, ¿verdad? Que está al servicio de Dios primeramente y está al cuidado de lo que les ponen, siendo honesto, como lo había sido. También vemos que ya no tenía esas ansias, ni se creía, ni se alzaba por los sueños. Ya Dios le había dado un don, la interpretación de los sueños. Pero ahora, ¿quién le da gloria y honra a él? Al Dios Todopoderoso. De él son las interpretaciones de los sueños. Entonces vemos que durante el servicio de siendo esclavo, siendo preso, José ha ido madurando. El Señor ha ido trabajando con él. Fue conociendo a los egipcios. Fue conociendo sus costumbres. ¿Verdad? Vemos cómo se rozó también con esta gente que era, aunque estaban presas, eran gente de influencia, ¿verdad? Sabían cómo funcionaba en la casa del rey. Del capítulo 41, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas y hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y tuvo otro sueño, ¿verdad? Resulta que
se despierta turbado y no hay quien interprete esos sueños. Recordemos que en esta época los adivinos, los magos eran los que interpretaban los sueños. Entonces, el copero le dice a Faraón, cuando ve que nadie se lo puede interpretar, me acuerdo hoy de mis faltas, había un hebreo que interpretó mi sueño y tal como él lo dijo, lo que pasó. Entonces Faraón le dice, vayan, tráiganlo. En versículo 14, entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Okay? Entonces vemos, hermanos, cómo Dios ha ido trabajando con José, ¿verdad? Cómo Dios ha ido dándole sabiduría, dándole paciencia, aguantando. Cómo Dios va formando el corazón, el carácter de una persona. Muchas veces hay hermanos que dicen, bueno, ¿por qué Dios no me bendice? Yo quiero esto y quiero lo otro. Qué difícil, ¿verdad? Cuando vemos el ejemplo de José, todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser el segundo en Egipto. Luego de esto, hermanos, José es hecho gobernador de Egipto. El versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y digo Faraón a sus siervos, luego de que le da la interpretación. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. José hecho gobernador. ¿Qué tuvo que pasar? Ser esclavo. Pero Dios estaba al cuidado de él. Producto de la envidia, los hermanos quisieron matarlo. Pero Dios estaba al cuidado de él, porque era una persona que seguía a Dios, que tenía respeto por Dios. En el capítulo 42 los hermanos vienen a José, ¿verdad? Y sabemos que vienen a comprar, hay escasez de granos en la tierra y vienen a Egipto. Se cumple también los sueños, la interpretación de los sueños que José le había dado a Faraón de Dios. Hay escasez en la tierra. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Pero Dios lo había puesto a él ahí para cuidar a su pueblo, ¿verdad? Vienen los hermanos de José a comprar granos, le ponen el dinero que ellos pagaron en el saco de cada uno. Cuando llegan, ven que lo que habían pagado se les regresó. Después vuelven otra vez a la tierra de Egipto llevando a su hermano y le cuentan a Benjamín, les cuentan, y estoy recortando la historia, ¿verdad? Por asunto de tiempo. Le cuentan que tiene que venir Benjamín para que les puedan vender trigo. Bueno, los granos. Luego de eso, hermanos, es interesante, ellos llevan de regreso el dinero que habían pagado la primera vez y lo llevan con el dinero que van a comprar la segunda vez. Recuerdan que estos eran los hermanos que andaban haciendo todo lo que eran deshonestos. Más bien, si veían algo, se aprovechaban de ellos. A José lo vendieron por 20 monedas. Pero ya van cambiando, van cambiando. Luego vienen a José en el capítulo 45. Se descubre a ellos y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. O sea, por envidia, Josué, aquel que ustedes querían matar, aquel contra el que sentían odio,
contra el que sentían celo, contra el que sentía rencor. Yo soy José. Ustedes me vendieron a mí. Pero vea qué lindo lo que les dice, versículo 5. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de nuestra vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cómo empieza Dios a trabajar en una persona? Cuando disponemos nuestro corazón a que Él nos cambie, pero de otra manera no. Fue maltratado por sus hermanos, llevó todo su enojo, toda su envidia, todo su rencor. Sin embargo, José nos perdonó, ¿verdad? ¿Qué es el perdón? El perdón es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse. Esta definición me gustó. El perdón. El próximo tema, si el Señor nos lo permite, tocaré el tema del perdón en la familia. José los perdonó. Nosotros podemos perdonar a las personas que nos han hecho daño. Nosotros podemos perdonar a aquellas personas que han sentido envidia en las iglesias, en nuestras familias. Y también nosotros podemos pedirle perdón a Dios, porque nosotros muchas veces hemos sentido envidia contra otros hermanos, contra unos familiares. La envidia no es buena. Usualmente, cuando se padece de la envidia, quien la padece no se da cuenta que tiene envidia y que puede producir mal a otros. Pero ¿qué dijo David? Oró a Dios y le dijo: muéstrame los errores que me son ocultos. Y Dios nos empezará a mostrar que tenemos envidia, que tenemos ira, que tenemos enojo. El perdón. Debemos aprender a perdonar. El perdón no es la ausencia del recuerdo. Nosotros perdonamos y siempre vamos a recordar lo que nos hicieron. Y si usted no lo recuerda, déjeme decirle que el enemigo se va a encargar de hacérselo recordar. La diferencia es, ¿qué va a hacer con eso? Si usted va a tomar represalia, está mal. Pero si usted cada vez que le venga ese recuerdo y le dice: Señor, perdónalo, Dios empieza a ir sanando ese corazón. Cuando recordamos cómo le fallamos a Dios, Dios empieza a ir sanando nuestro corazón. Cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios. Pero para eso necesitamos someternos a Dios, para aprender a perdonar, para que la envidia se quite de nosotros, para que los celos se quiten de nosotros. Necesitamos someternos a Dios. ¿Qué era someterse a Dios? Es de manera voluntaria. Le entrego yo mi vida y mis cosas a Dios y le digo: Señor, yo no puedo solo. Yo tengo que venir y decirle: ayúdame, no puedo. De manera voluntaria me tengo que someter a Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que me está escuchando, que ha escuchado la palabra de Dios, entre nosotros puede existir envidia, enojo, ira, celos. Y no está bien, porque vendrán consecuencias. Perdemos nuestra paz. Si decimos que somos hijos de Dios y no tenemos paz en nuestro corazón, ¿por qué? No tenemos perdonado. Debemos de venir y decirle: Señor, te pido perdón
porque he pecado contra ti, siento envidia, siento enojo, siento ira, siento celos. Perdóname, Señor Jesús. Y ayúdame a cambiar, me dispongo, me entrego para que tú me cambies. El primer paso es reconocerlo. El segundo, confesarlo. Y el tercero, hermanos, darle chance a Dios para que podamos nosotros luchar con la fuerza de Él. No con nuestra fuerza, con las fuerzas de Él. Si usted no es un hijo de Dios y usted sabe que padece de estas emociones, que es normal, la ira, el enojo, celos, envidia, solamente sometiendo la vida a Dios, sometiéndose su vida a Dios, podrá Él ayudarle a cambiar. ¿Cómo se somete? Confesando que es un pecador, que es una pecadora, que necesita perdón de Dios y necesita aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador.